La escritura de Jeremías, y el Señor me hablaba de la promesa para su pueblo, porque Él sabe cuántas cosas hemos pasado como hijos de Dios. Él sabe que tú has pasado pruebas, Él sabe que tú has pasado enfermedades, Él sabe que tú has pasado muchas situaciones en donde muchas veces tu corazón se ha quebrantado. Y también Él sabe que ha derramado bendiciones en tu vida y que Él va delante de ti. Él te ha librado. Dice, yo he librado a mi pueblo, dice el Señor. Cuando estábamos cantando una alabanza, el Señor hablaba a mi corazón. Y aquí sentía esas palabras aquí en mi corazón, hermanos. Donde decía, yo tengo una promesa para mi pueblo. Dice, yo nunca los he abandonado y nunca los abandonaré, porque yo soy Jehová de los ejércitos, que voy delante de mi pueblo, porque sé el que me busca con todo su corazón. Dice, y me manifestaré en estos tiempos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Bendito es su nombre. Estaba meditando en esta escritura, mis amados hermanos. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Jeremías. Y hay una palabra que taladró mucho mi corazón. Y fue algo muy especial cuando yo leí esta palabra de esta escritura. Cimbró mi corazón. Y me puse a investigar algunas cosas acerca de lo que dice Jeremías. Y es impactante cómo el Señor tiene promesas para su pueblo. Jeremías capítulo 1, versículo 9. A ver, vamos a rectificar. Del versículo 9 hasta el 11. Amén. Ponemos de pie por reverencia a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra que Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Bendito Dios poderoso, oramos al Señor. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Te ruego, Padre Santo, que pases carbón, Señor, sobre mis labios, para hablar, Padre Santo, conforme tu corazón, Señor. Que no salga palabra que sea de mi humanidad,
ni de mis propios pensamientos, Señor. Aquí están mis labios, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, Dios, delante de tu presencia, para que tu pueblo sea edificado, Dios, y se lleve la palabra que tienes para cada uno de ellos. Con esa palabra, Dios, que hablaste a mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que reprendas todo lo que se mueva en los aires, todo espíritu indecible sea reprendido de este lugar en el nombre de Jesús, para que tu palabra quede sellada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Puedes tomar tu lugar. Meditaba esa palabra y esta palabra, cuando Dios le dice, ¿qué miras? Y nada más hay una palabra que dice que miró una vara ¿de qué? Almendro. De almendro. Y me recordó en aquellos tiempos cuando hablábamos también de los árboles, ¿verdad? Del árbol del olivo. ¿Alguien se acuerda de esa predicación? Del árbol del olivo. Y cuando la Biblia habla acerca de los árboles, desde ese tiempo puse mucha atención. ¿Por qué menciona esto? Y hay como 7, 8 escrituras en toda la Biblia donde Dios habla acerca del almendro. Y hace comparación del almendro, del árbol del almendro, ¿sí? Y entonces, meditando eso, lo primero que hice en estos días pasados, hace como 15 o 20 días, fue empezar a ver un documental, porque Dios me pone a profundizar esas cosas, ¿no? Si habla de los árboles, cómo nacen, cómo son sus raíces, cuál es su altura, cómo sobrevive, en qué estaciones está, cuándo da sus frutos y todo eso, para poder entender lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Amén. Entonces encontré algunas cosas que te voy a compartir. El almendro tiene una edad aproximada de vida de 300 años. La verdad dije yo, 300 años es muchísimo, 300 años. El almendro tiene una circunferencia aproximada en círculo como de 10 metros, hermanos. Imagínate, es un super árbol. Y la altura que mide en la selva tiene una altura aproximadamente de 50 metros mínimo, hermanos. Es un árbol muy grande, ¿sí? Y algo que encontré, algunas cosas que decía ahí el que estaba dando el documental, mencionaba algunos puntos que se me hicieron muy interesantes. Dice que el árbol, como está grande, tiene 50 metros, está de ancho, por así decirlo, de 10 metros de ancho. Dice que el que lleva el documental dice que este árbol sustenta innumerables plantas. Sobre él, en esos 50 metros de alto, dice que sustenta diferentes plantas, o sea, innumerables. Cuando dice innumerables, está hablando de muchas plantas que sustenta ese árbol. O sea, esas plantas crecen en el árbol las alimenta, y eso me llamó mucho la atención, hermanos. También dice que es un árbol, dice que sustenta con sus frutos más de 60 especies de animales. Sustenta con sus frutos más de 60 especies de animales. Y también decía el del documental, decía que el néctar, da un néctar en sus frutos
en abundancia, que dice que ayuda a dar vida a otras plantas, el mismo árbol. Y también dice que alimenta aves, alimenta reptiles, alimenta mamíferos y alimenta todo tipo de animales, hermanos. Es un árbol impresionante. Y también dice que desde la copa, desde la base hasta la copa, decía el documentalista, que alberga más de 1000 organismos vivos diferentes. Imagínense todo lo que hace ese árbol, y durante 300 años. Y es llamado, en donde será el árbol, el almendro, dice que es un árbol que le llaman el árbol de la vida. Amén. Y es el que resalta más entre todos los árboles. Imagínense nada más, grandísimo, 50 metros, y luego la copa, grande, ¿verdad? Y dice también que ofrece comida, y no solamente eso, también dice que cuando se rompe una rama, deja un hueco para que pueda habitar algún ave o algún animal. Y pasaban la imagen, así en el documental, donde al romperse la rama, como si estuviera hueco, deja un hueco como una cuevita. Y en esa cuevita se meten los animales, y ahí hacen sus nidos las aves, ahí se resguardan los animales que pueden trepar al árbol, hermanos. Y todo eso a mí me llamó la atención bastante. Y también dice que es un árbol, es una planta muy fértil. Decía el del documental, decía que el 70% de las semillas de este árbol brota otro almendro. El 70%. O sea, es un árbol muy fructífero. Su semilla, toda la semilla que produce, el 70% vuelve a crecer. Es un árbol impresionante. Entonces, con todas estas características, vamos a entender por qué Dios le habló a Jeremías y le dijo: ¿qué miras? ¿Qué ves? Y le dijo: veo una vara de almendro. También decía el documentalista, y eso fue lo que más me sorprendió, que dice que este árbol sobrevive a las talas de madera. O sea, lo corta y dice que sobrevive. Mientras tenga raíces, el árbol del almendro tiene una capacidad de volver a crecer. Eso es impresionante, ¿no? ¿Cierto o no? ¿No te sorprende, hermano? Están preguntando: ¿por dónde irá el pastor? Es algo muy simple, hermanos. En aquellos tiempos de Jeremías había guerras, en aquellos tiempos de Jeremías había unas situaciones muy fuertes, muy difíciles. Y cuando manda Dios a hablarle a Jeremías, Jeremías le dice: es que soy un niño, soy un adolescente, ¿verdad? Y entonces, en aquellos tiempos, le manda a un, ¿cómo se llama? A un compañero. Y si leen el libro de Habacuc, fue su compañerito. Baruch. Bueno, le manda a un compañerito. Ajá. Y entonces, este siervo del Señor va con él. Pero en la mayoría de este libro eran puras quejas hasta cuando llega ya más de la mitad, no recuerdo qué capítulo, llega y empieza a reconocer lo que Dios hizo. Empieza a reconocer su grandeza, empieza a reconocer el poder de Dios. Entonces, en base a eso, cuando le dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Pero ahí te va algo bien importante, hermanos.
este árbol, lo más sorprendente es que cuando todos los árboles en el invierno se le caen todas las hojas, también al árbol del almendro se le caen todas las hojas. Pero a diferencia de los otros árboles, este almendro, hermanos, en plena nieve, en pleno tiempo de heladas, cuando todo está seco, empieza a reverdecer después de que está seco en los tiempos más difíciles de la nieve, hermanos. ¿Tú tienes idea de lo que es este árbol? Por eso le llaman el árbol de la vida, porque anuncia que viene la primavera. En pleno invierno, cuando ningún árbol florece, este árbol empieza a florecer, hermanos. Y eso es impresionante. Entonces, todo eso que hablaban en el documental, a mí me impactó. Entonces, viendo la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, viene una palabra profética donde está anunciando muchas cosas. Y vamos a iniciar desde el momento. Vamos a parafrasearlo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la promesa que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros? ¿Cómo queremos terminar este año? Por eso inicié diciendo que Dios sabe lo que hemos pasado en todo este año, en todo este tiempo. Dios sabe todas las situaciones que han acontecido en nuestra vida. Dios sabe todas las tribulaciones, las pruebas. A lo mejor hasta cuando hemos pasado situaciones de salud, hermanos, en donde Dios se ha manifestado, donde tal vez han lastimado nuestro corazón, tal vez han lastimado tu corazón, hermanos. Y sabes, a esos tiempos, si lo comparamos con el árbol del almendro, lo que estaba diciendo y anunciando a Jesús cuando le digo, ¿qué miras? Le estaba hablando de este árbol que estaba seco. Este árbol que ya no tenía hojas en pleno invierno. Pero Dios, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, entregamos todo nuestro ser, Él nunca nos va a abandonar, hermanos. Él nunca, escucha bien, nunca te va a abandonar, porque Él es Jehová Nissi, nuestra bandera, nuestro estandarte, el que va delante de ti. Nosotros cuando venimos a Cristo, veníamos como esos árboles secos. Y cuando venimos a Él, Él nos da una promesa. En los tiempos difíciles, dice, yo te haré florecer. En las circunstancias más difíciles, dice el Señor, yo estaré contigo, no te abandonaré, estaré siempre contigo. Y meditemos en todos estos últimos tiempos. ¿Cuáles son las circunstancias en donde tu corazón se ha afligido? En donde tal vez de repente has querido dar marcha atrás. En donde tal vez de repente ya no sabes qué hacer porque sientes que Dios no está contigo. Tal vez sientes que Dios ya te abandonó. Porque muchas veces cuando no recibimos respuestas de parte de Dios, nos sentimos así. No sabemos qué hacer, nos sentimos abandonados. Son tantas las pruebas, son tantas las luchas, que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos caer en la depresión, hermanos. Pero dice Dios, yo te haré como un árbol de almendro. Aunque pases tus pruebas, aunque pases circunstancias difíciles, dice, yo te haré florecer. Entonces vamos a meditar qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Primero, dentro de lo que decía el documental, este árbol es grande. Este árbol
Su edad es 300 años. Y sabes que cuando Dios le estaba diciendo, ¿qué ves? Ve una vara de almendro. El Señor estaba diciendo a su pueblo, a nosotros que somos sus hijos, ¿sabes qué? Como tú me has entregado tu vida, y es la promesa, hermano, escúchalo bien, es palabra profética conforme al corazón de Dios. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tú me has entregado tu vida, tú me has entregado tu corazón, tú te has rendido a mis pies, y mientras tú te rindas a mis pies, mientras tú me adores, mientras tú busques mi presencia, mientras busques la santidad y estés en mis caminos, yo te daré larga vida en esta tierra. Dale un aplauso fuerte al Señor. Yo te haré como ese árbol de almendro. Yo te daré esa larga vida para que estés en mi presencia, para que cuando yo venga estés preparado, estés preparada para irte conmigo, dice el Señor. Dale otro aplauso fuerte al Señor. Bendito es su nombre. Hay que entender, por eso te mencioné todas las características de este árbol. Mira, todas esas características, Dios las va a hacer vivas de aquí en adelante en nuestras vidas. Dios las va a hacer vivas en tu vida. Y aunque tengas muchas pruebas, dice el Señor, y mismo Jeremías 29 lo dice, ahí dijo Jeremías, dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien y no para tu mal, a fin de que tengas un futuro lleno de esperanza. Amén. Entonces, esa es la primera promesa que Dios te da. El árbol, 300 años de vida, larga vida para el que está en la presencia de Dios, larga vida para el que busca su presencia, larga vida para el que hace su voluntad, larga vida para el que le sirve, larga vida para el que le entrega todo su corazón, su alma y su espíritu. Otro aplauso fuerte al Señor. Él es digno de ser alabado. Que le alabes con tus palmas. A ti la gloria, Señor Jesús. Bendito es su nombre. Dice que su circunferencia es de 10 metros y la altura dice que son 50 metros mínimo. La altura. Mis amados hermanos, cuando habla de la altura, hermanos, si nosotros estamos abajo, estamos en ese árbol, por decir, o abajo de ese árbol, no solamente nos cobija, sino también nosotros, para poder mirar su grandeza, ¿qué hacemos? Ponemos nuestra mirada hacia arriba. Y sabes, hay otra palabra que el Señor nos dice para que podamos estar en su presencia. La copa del árbol, que es muy grande y que cobija a todo eso que dijimos de los animales y todo eso, es algo en donde el Señor nos dice, nos habla de su grandeza y de su poder. Y entonces, si nosotros nos permanecemos ahí, está diciendo el Señor, yo te haré y haré contigo y cumpliré mis planes y propósitos. Mientras tú mires hacia arriba, hacia esa altura que tiene el árbol de almendro, y no mires tus ojos hacia abajo, y que pongas tu mirada solamente para mí, en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, para que no te apartes, para que yo pueda cumplir mis propósitos en ti. Amén. Y esa es otra promesa que Dios nos da. Dice el Señor, yo quiero cumplir mis propósitos, yo quiero utilizar tu vida, dice el Señor, pero no quites tu mirada, mira las cosas de arriba, las cosas del cielo, que tu mirada no se aparte de Cristo. Y dice, y no pongas tus ojos en la tierra, porque lo más grande está en el cielo. Lo más grande está en el cielo. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre.
Alabado sea su nombre. El Rey poderoso, el Santo, el más grande, el dador de la vida. También dice que sustenta innumerables plantas y sustenta con sus frutos a más de 60 especies de animales. Mis amados hermanos, el Señor nos enseña cómo caminar y permanecer como ese árbol de almendro, hermanos. El buscar su presencia, el estar en comunión con Él, el buscar que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Hermanos, de esos frutos que sustentan, ¿sabes qué te está diciendo el Señor? Dice el Señor, te estoy hablando palabra profética, hermanos. Cacha la palabra que Dios te está diciendo, porque es para tu vida, porque es tu bendición. Amén. Mira, el Señor está diciendo, mientras tú busques permanecer en mi presencia, mirando las cosas de arriba y no las de la tierra, y busques manifestar mi carácter, serás esa luz para todos aquellos que están a tu alrededor, porque verán mi carácter, dice el Señor, en ti, y serás luz para muchos. Y a través de tu carácter, donde yo me manifieste, dice, tú sustentarás a muchos. Vendrán a mí todos aquellos que miren tu carácter cuando se manifieste en ti. Muchas veces queremos ir a predicar, queremos evangelizar, pero no hay frutos en nuestra vida. Queremos servir al Señor, pero no hay frutos en nuestra vida. Y dice el Señor claramente que los frutos es el carácter de Cristo. Serás luz. Y dice el Señor, yo te utilizaré aún sin que abras tu boca. Yo me manifestaré y verán en ti que yo, Jehová de los ejércitos, estoy en ti. Bendito es tu nombre. Entonces dice, fuerte las palmas al Señor. Y dice que los frutos, dice que tienen un néctar en abundancia. En abundancia. Y que le da vida a muchos, hasta microorganismos. Alimenta. Y no solamente eso, también en la cuevita que deja de la hoja, de la rama que se cae, también les da hogar, les da techo, y eso también tiene una palabra profética. Nosotros somos como todos esos seres vivos que viven en ese árbol, con el diámetro de 10 metros y con la altura de 50 metros. Y muchos aves, reptiles, microorganismos, ese árbol les da vida. Ese árbol les da vida. Mis amados hermanos, ese árbol de almendro, le estaba diciendo al pueblo de Israel, es Dios, es Cristo. Y nosotros somos sustentados de la misma manera. Si nosotros nos mantenemos vivos, es porque estamos en su presencia. Y Dios dice, no te apartes de mi lado. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor.
porque tú te mantendrás en mi presencia. Mira, hermano, Dios quiere bendecirte con los mejores frutos. Pero es necesario que seamos como esos seres vivos que se sustentan y que se aferran a ese árbol para vivir ahí. Ahí lo tienen todo. Estaba diciendo de documental que hay muchos seres vivos que ni siquiera bajan del árbol. Ahí es su casa, ahí permanecen, en ese árbol de almendro. Y cuando yo escuchaba eso, yo decía, es verdad. Jesús es ese árbol, es ese almendro. Jesús es Dios mismo. Y nosotros es importante que nos aferremos a Él, que nos abracemos de Él, que no nos apartemos de Él. Que nos alimentemos de Él, porque con Él lo tenemos todo. Y dice el Señor, mientras estés aferrado a mí, mientras me busques, mientras te llenes de mi presencia, lo tendrás todo. Hermano, muchas veces queremos ver milagros en nuestra vida, pero sabes que muchas veces no recibimos esos milagros porque no tenemos esa fe, porque no hay esa confianza, hermanos, de que Dios te va a responder. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos perseverar en creer en esas promesas de Dios? Al menos yo le he creído. 25 años en Cristo Jesús, 19 años como siervo del Señor, en donde he visto su grandeza, su poder y su gloria. Y yo sé que muchos de aquí, muchos de ustedes, también Dios les ha dado victorias y han visto su mano poderosa. Pero Dios quiere bendecir más, quiere dar más en lo espiritual, primeramente en lo espiritual. Quiere prepararnos, que permanezcamos en ese árbol de almendro, donde Él nos sea todo en nuestra vida, donde Él nos sustente todo. No tenemos que ir a otro lado, no tenemos que luchar con nuestras propias fuerzas, porque Dios lo es todo. Y cuando nosotros tenemos esa confianza, tarde o temprano, Dios te va a responder. Vuelvo a repetir, yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien y no para tu mal, a fin de que tengas un futuro de esperanza. Si estás enfermo, dice el Señor, yo te sanaré. Si estás en angustias por las finanzas, le dice el Señor, yo te sustentaré. Si estás afligido, si estás herido en tu corazón, el Señor te dice, yo te sanaré. Porque es el Dios que tenemos, es el Dios viviente. Y sabes, necesitamos creer, necesitamos aferrarnos a esa fe para que se haga vivo en nuestra vida. Es difícil esperar, es difícil soportar, pero sabes, cuando Jeremías le preguntó a Dios qué miraba y Dios le mostró el almendro, la vara de almendro, le estaba diciendo muchas cosas, muchas, hermanos. Dijimos que ese árbol tiene la capacidad, fíjalo bien, palabra profética, en el nombre de Jesús. Ese árbol tiene la capacidad de que si lo cortan y mientras tenga raíces, o sea que es a prueba de talas. O sea, cuando rompen un árbol lo hacen pedazos, pero está la raíz ahí. Y dice que vuelve ¿qué? A florecer. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que el olivo tiene las mismas características, hermanos. El olivo tiene las mismas características que el árbol de almendro. Por eso cuando habla del almendro, está hablando de Jesús. Y cuando está hablando de talas, dice el Señor cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y dice que iba pasando, iba cruzando ahí, y le dice el Señor que lo iba a llevar a la tierra prometida, donde estaban las bendiciones, donde corría la leche y la miel. Esa es una promesa para cada uno de nosotros.
Pero en ese caminar, en ese desierto, vamos a pasar situaciones, vamos a pasar pruebas, vas a pasar pruebas. Aquí el punto es cuánto nos vamos a mantener en medio de esas circunstancias. Y nos está comparando como ese árbol de almendro. Tú y yo tenemos que hacer esa vara de almendro, como ese árbol. Cuando lo talan, imagínate cuando lo talan, lo hacen pedazos. ¿Sabes qué significa nuestras vidas? El proceso, la capacitación del Señor, para que forme el carácter en nosotros. Nos está preparando a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través aún de las heridas del corazón, para hacer su carácter a la manera de Él. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, hermanos. Dice el Señor, dice, y te probaré, y te afligiré, para ver qué es lo que hay en tu corazón. Si amas o no mis mandamientos. ¿Estamos entendiendo por qué las pruebas? El árbol del almendro dice que lo cortan, pero mientras tenga raíces, la raíz es Cristo. Mientras tenga raíces, el árbol de almendro, con un poquito de agua, tiene la capacidad de volver a florecer, de volver a levantarse, de volver a dar fruto, de volver a crecer esos 50 metros, de volver a hacer ese ancho de 10 metros. Y de volver a florecer, a albergar a tantos animales, a darles comida, a darles sustento, a que dependan de Él. Y dice el Señor, yo quiero que tú seas ese árbol. Yo soy ese árbol. Pero cuando dice que nuestro propósito es que seamos imagen y semejanza de Cristo, nos está diciendo, parécete a mí, para que des ese fruto. Yo, Jehová de los ejércitos, dice el Señor, te probaré, te afligiré para formar mi carácter. Dice, y te daré la fuerza, escúchalo bien, y te daré la fuerza para que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier circunstancia, no te des por vencido. Porque yo siempre estaré para tenderte mi mano, dice el Señor. Fuerte las palmas para nuestro Padre Celestial. En medio de las circunstancias, ¿cuáles son las cosas que muchas veces has querido dar marcha atrás? ¿Qué es lo que has dejado de hacer a Dios? Para Dios, ¿qué es lo que te ha desanimado? Porque muchas veces dices que ya no quiero seguir adelante. Son tantas mis pruebas, son tantas mis situaciones. Y ves y miras muchas cosas. ¿Qué es lo que hay ahí en el corazón que muchas veces te desanima? Dice el Señor, yo estoy contigo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice, yo te sustentaré, yo te cuidaré, yo te guardaré. Dice, yo te tengo en el hueco de mi mano, yo te sostengo. Cuando estás en las peores aflicciones, yo te tengo allí en el hueco de mi mano, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Dios es bueno. Pero ¿cuántos vamos a abrazar esa palabra? Las pruebas van a doler. Las pruebas muchas veces vamos a sentir que nos estamos muriendo, que ya no queremos seguir adelante. Y muchas veces el enemigo va a querer trabajar y vamos a lo mejor decir, ¿en dónde estás, Dios? ¿Por qué no te manifiestas a mi vida? ¿Por qué tengo tantas pruebas, Señor? Si escucharas la voz de Dios, te diría, porque yo tengo los planes perfectos para ti. Porque te estoy formando a mi imagen. Porque yo quiero bendecirte en gran manera. Solamente busca mi rostro. Solamente busca mi presencia. Este árbol, cuando lo talan, vuelve a crecer.
Nos está diciendo, ¿sabes qué? Nunca debes de ser un hijo de Dios derrotado. ¿Cuánta palabra hay? Versículos que te dicen, yo estoy contigo, yo te levantaré, dice Jehová de los ejércitos. Es una promesa, hermanos. Y si está escrito, Dios lo cumple. En las situaciones más adversas, dice el Señor, yo te levantaré. En las situaciones más adversas, dice el Señor, yo te sanaré. En las situaciones más adversas, dice el Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque tú eres mío, dice el Señor. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Y para terminar, hermanos, lo que más me llamó la atención es que en pleno invierno, hermanos, este árbol, antes de que llegue la primavera, cuando todos los demás árboles están sin hojas, de repente empieza a florecer y le empieza a brotar las hojas verdes, hermano. Imagínate, empieza a brotarle las hojitas. Y pasa otro rato, unas horas, y otra hojita. Y luego otra hojita. Y la rama va creciendo, hermanos. Y va creciendo. Y cayendo la nieve, hermanos. Cayendo la nieve. Y sabes, hay dos cosas que yo pude discernir en esto, hermanos. En el nombre de Jesús. Hay dos cosas, hermanos. Primero, que en las situaciones más adversas, en las situaciones más difíciles que podamos pasar, no eres un hijo de Dios derrotado, hermanos. Porque Dios nos da la fuerza, porque Dios nos da la fortaleza para que en medio de las circunstancias más difíciles, cuando nadie tiene esperanza, Él nos hace brotar esas hojas verdes. Donde estamos anunciando como hijos de Dios que las circunstancias más difíciles no prevalecerán en el pueblo de Dios. Aunque tus ojos vean que la situación o las circunstancias no tienen solución, Dios ya las tiene. Dios ya las tiene. Así que tú tienes una esperanza. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros como hijos de Dios? Muchas veces el problema es que no sabemos esperar, es que no tenemos paciencia. Y cuando no hay paciencia, hermanos, podemos terminar fracasados. Con todas estas promesas, es para que como hijos de Dios, siempre, hermanos, estemos en victoria. Siempre estemos en victoria. ¿Por qué ponerse tristes? ¿Por qué querer dar marcha atrás? ¿Por qué no seguir confiando en Dios? Si con Él lo tenemos todo. Y cuando lo tenemos todo, ahora nos convertimos en esos árboles que ahora vamos a dar a los demás, que los que están a nuestro alrededor ahora van a mirar los frutos que tenemos y van a decir, oh, yo quiero ser como la hermana Adriana, yo quiero ser como la hermana Blanquita. Me impresiona su amor hacia Dios, me impresiona su entrega, me impresiona cómo alaba a Dios. Yo quiero de eso. En los matrimonios, cuando Cristo está en medio del matrimonio, cuando fluye el amor, cuando se riega ese amor, de igual manera, los matrimonios que están en pleitos, que están en situaciones difíciles, que están a punto de divorciarse, que están a punto de separarse, miran a esos hijos de Dios que son como el árbol de almendro.
y dicen, qué matrimonio tan hermoso. Oiga, ¿y cómo le hace para ser feliz en su matrimonio? ¿Acaso no tienen pruebas? Claro que sí, pero somos como ese árbol de almendro, que ni aunque lo corten, va a morir. Porque Dios es nuestra fortaleza, hermanos. Entonces hay una esperanza. Hay una esperanza, hermanos. Y yo te digo en el nombre de Jesús, con estas promesas, abrázalas. Y empieza a mirar la grandeza de Dios en tu vida. Empieza a mirar las grandes bendiciones que tiene Dios para tu vida. Que lo veas manifestado en tu vida de una manera real, como el Dios viviente, hermanos. Que no sea de nuestra imaginación, sino que verdaderamente, hermanos, podamos vivir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, y que de esa manera podamos cumplir los propósitos que tiene Dios para nosotros. Y el primero y el más importante es que estemos en su presencia. Amén. Amén, aleluya. Dan un aplauso fuerte al Señor. Toda esta palabra es una palabra profética que cada vez que me iba mostrando el Señor, decía, esto es para mi pueblo, esto es para mis hijos. Diles que abracen mi palabra, porque yo voy a cumplir los anhelos más profundos de sus corazones. Así que, en el nombre de Jesús, suelto esta palabra, que se haga viva en el nombre de Jesús. Ponte de pie, voy a empezar a ministrar. Bendito Dios. Suelto, Padre Santo, esta palabra para tu pueblo, Dios. Que tu palabra, Señor, se haga viva en cada uno de los que estamos aquí. Puedes pasar al frente. En el nombre de Jesús. Si tú quieres recibir esas promesas, dile, Señor, yo las creo. Bendito Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Señor, tú eres fiel, Padre, y nos has dado palabra profética, Señor, en este día, Señor. Abrazamos, Padre Santo, tu palabra, Dios. Hoy queremos, Padre Santo, y anhelamos ser, Padre Santo, como ese árbol de almendro, Señor. Queremos, Padre Santo, florecer, Dios, donde ni las pruebas, ni las luchas, ni ninguna circunstancia, Señor, va a poder hacer que demos marcha hacia atrás. Queremos ir hacia adelante. Queremos abrazar tus promesas, Señor, que se hagan vivas. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y en tus manos ponemos, Padre Santo, nuestra salud. Levántanos y sana nuestra tierra. Sana tu tierra, Señor Jesús. Levanta a tu pueblo en la sanidad. En el nombre de Jesús. Rompe todo lo que estorbe, Padre Santo. Y manifiéstate en cada uno de tus hijos. Que puedan mirar, que puedan recibir tu promesa, Señor. Que puedan abrazar tu promesa, Dios. Señor, que ninguna circunstancia en tu pueblo, Padre Santo, pueda hacer que den marcha hacia atrás, Señor. Que puedan, Padre Santo, permanecer en ese árbol, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Todo aquel que abrace tu promesa, Señor, de todas esas bendiciones, Señor, en donde tú quieres llevar a tu pueblo, Dios, a ese lugar
donde fluye la leche y la miel, Señor. Padre, que puedan mirar en sus manos, que puedan mirar sus ojos, cuán grande y poderoso eres, de cómo derramas bendiciones, de cómo sustentas, Señor, de cómo levantas, porque tú eres fiel. Porque no hay nadie como tú, Señor, el más grande, el más poderoso, el más santo. Eres Rey glorioso, eres majestuoso, digno de alabanza, digno de adoración. Estamos en tus manos, Señor. Creemos todas las promesas que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a quebrantar nuestro corazón delante de tu presencia, a reconocer que eres Dios, a poder alzar nuestras manos y depender de ti. Que tu palabra se haga viva en cada uno de nosotros, Señor. Que envíes la sanidad, que levantes a los enfermos, Dios, que levantes a los necesitados, Señor. Padre, que esas promesas, Dios, podamos vivirlas. Que vengamos con regocijo, Señor, porque tú vas delante de nosotros, aún en las pruebas, Señor. En cualquier circunstancia, Dios. Líbranos, oh Dios, de toda maquinación del enemigo. No permita, Señor, que tu pueblo, Señor, sea quitada la bendición por el enemigo, Dios. Sino que tu palabra, que es promesa, Dios, la podamos vivir, porque nuestro Señor Jesucristo va delante de nosotros como pueblo. Porque, Señor, estamos protegidos por el hueco de su mano poderosa. Porque es Jehová Nisi, porque es Jehová nuestra bandera, el que no se aparta de nuestro lado. Porque Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Rey glorioso, el que se manifiesta con el que le busca, el que se le manifiesta con el que cree. Él es el Rey, Rey de reyes, Señor de señores, digno de ser alabado. Y a ti te damos toda la honra, te damos toda la gloria, te damos, Padre Santo, toda la adoración. Y creemos, Padre Santo, que vas a hacer viva tu palabra en nuestros corazones. Porque eres el Dios viviente, porque eres el Dios todopoderoso. En ti creemos, nuestra fe está en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, oro, Señor, por cada uno de tus hijos que han tenido esa esperanza de sanidad, Señor. Padre, en esta hora, por el poder de tu palabra, Señor, te ruego que te manifiestes en sus vidas. Sana en el nombre de Jesús. Sana toda enfermedad en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Oh Santo, bendito Dios, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús, el Dios poderoso, el santo, el que cumple su palabra, el que se manifiesta con el que le cree. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea el poder, porque es el santo, el Dios poderoso. Bendito Dios. Padre, derrama de tu presencia, Dios. Derrama, Padre Santo, en tu pueblo, Señor, esa fe en abundancia, Dios. Derrama el gozo, derrama la paz, derrama el regocijo, Señor, en el nombre de Jesús en cada corazón. Levanta a tu pueblo, abre los ojos espirituales, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Rompe toda atadura, Señor, y haznos libres, libres para adorarte, Dios. Libres, Señor, para poder servirte, libres para poder estar en tu presencia, que nada estorbe, Señor, y poder alzar nuestra voz y bendecir tu nombre todos los días en nuestra vida, todos los días en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, cumple esas promesas, Dios. Señor, por amor a tu nombre, Dios, la palabra que has puesto en mi corazón, Dios, la palabra que hablaste a mi corazón, Señor, sea cumplida, Dios, en tu pueblo y en tus hijos. Creemos, Padre Santo, que tú eres fiel.
y que tu palabra se va a cumplir, Señor. Estamos a unos meses, Dios, de terminar este año, Señor. Queremos empezar, Padre Santo, un año nuevo, Dios, con un renuevo en tu presencia, Dios. Ayúdanos a ser fieles. Rogamos, Padre Santo, que tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor, se manifiesten cada día en nuestras vidas. Ayúdanos a mirar tu grandeza, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a tener todos los días, Dios, en nuestra vida, un corazón agradecido, Señor. Poder levantar nuestros ojos hacia arriba. Poder mirar tus promesas, Señor. Y darte gracias, Dios, porque vas delante de nosotros. Porque no te apartas de nosotros, Señor. Porque aún muchas veces, aunque no podamos sentirte, Dios, ahí estás con nosotros. Nos estás abrazando, porque eres fiel, porque tú no abandonas a tus hijos, Señor, porque cumples tus promesas. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Señor, todo lo dejamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dar un aplauso.